Porque cuando llega el shock de la pandemia, el gobierno comete un error de cálculo brutal. Y el error de cálculo brutal esencialmente es que piensa que va a durar menos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en las propias estimaciones del ministro de Economía del mes de abril, cuando ya llevaban más de 2 semanas en pandemia Argentina, en cuarentena Argentina, el gobierno calculaba que íbamos a ir a una caída de la economía de 6 puntos, y hoy parece que va a ser el doble, y un déficit de 3,5 puntos financiado con emisión, y hoy parece que es más del doble. Entonces, esencialmente, ¿qué pasó? El gobierno se metió en una cuarentena que, si hubiera sabido lo larga que era, probablemente no hubiera entrado, que no podía pagar. Y esa cuarentena noqueó la economía. Y este es un punto muy claro, no fue la pandemia, fue la cuarentena. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Lo vemos ahora en la segunda ola en todo el mundo. Nadie cierra o cierran mucho menos, entonces las economías caen mucho menos, a pesar de que hay más casos. Y de hecho Argentina, en el momento en que no tenía casos, o sea, la pandemia no existía en Argentina, se desplomó la economía 26% entre el mes de febrero y el mes de abril. Entre febrero y abril se desplomó la economía 26%, la actividad. Esa caída de 26% se dio prácticamente sin casos, o sea que no era la pandemia. Y lo que ocurrió después es que la economía empezó a recuperarse y a rebotar en la medida que la pandemia avanzaba cada vez más. O sea que era exactamente la inversa. La pandemia permitía la recuperación de la economía. Ese problema, es decir, que tiene que ver con lo que planteaba recién claramente Broda, ese problema cambió todo, porque generó que el gobierno tuviera un déficit fiscal de una magnitud, como dije más temprano, que no podía darse el lujo de pagar, pero además puso digamos, en negro sobre blanco, para decirlo más claro, el estado del Estado argentino, valga la redundancia, el estado del Estado argentino, la real capacidad. Y esto trasciende al gobierno, trasciende al gobierno. O sea, lo que descubrimos es que el Estado ni siquiera, ya no podía, ya no era que fracasaba lo que ya sabíamos, que fracasaba en proveer salud de calidad, en proveer educación de calidad. Lo que descubrimos es que el Estado estaba tan anquilosado, tan fofo estaba el Estado argentino, que fracasaba incluso en regalar dinero. Entonces, el principal plan del gobierno en la pandemia, que es el IFE, el gobierno lo diseña para 3,5 millones de personas y se le cuelan 6 millones. Se le cuelan 6 millones. Cuando empezás a abrir la cuarentena, empezás a abrir los negocios, la gente vuelve a volcar al mercado esos pesos que acumuló para consumir bienes. Y automáticamente empieza a aparecer primero los dólares, la demanda por dólares, y después la demanda por otros bienes, y atrás de eso la inflación. Por eso es que esta recuperación de la actividad económica que estamos viendo ahora viene con inflación, vienen atadas una a la otra, porque no estamos hablando de crecimiento de la actividad económica, volviendo al punto anterior. La economía no crece porque el stock de capital se deterioró la productividad, así que crecimiento real no tenemos, lo que tenemos es un rebote. Y ese rebote se da básicamente cuando la gente empieza a destinar recursos que tenía almacenados, ahorros que tenía almacenado y que no quería tener almacenado, lo empieza a gastar en bienes. Entonces, del lado de la oferta te encontrás con una particularidad, y es que esta es una crisis donde el productor, el comerciante, no tiene que bajar los precios para vender. De hecho, los puede subir y va a seguir vendiendo porque hay mucha gente queriendo consumir cosas que no había podido consumir en el pasado, por la cuarentena. Y como consecuencia, basta ver los bares de Palermo, ¿no? Salimos todos a tomar cerveza, a pasar en los bares. Bueno, eso implica mayor presión inflacionaria. Y entonces ahora yo diría que hay una tercera etapa del gobierno, que es esta, encontrarse que con la apertura económica empezamos a tener un montón de problemas que se estaban acumulando abajo de la alfombra y que empiezan a dar luz ahora. Inflación, mayor inflación, una presión constante sobre el tipo de cambio y una actividad económica que se va a ir recuperando, pero no va a recuperar todo lo perdido. No va a recuperar todo lo perdido porque falta inversión y la inversión no es suficiente para lograr, por lo menos, mantener el stock de capital que teníamos antes de la cuarentena. Valiéndome de las palabras de Macri, ¿no? Que a los gobiernos los tenés que medir por la pobreza que dejan. Y bueno, Macri dijo, mídanme por la pobreza, y bueno, un mal gobierno. Y hoy podemos hacer lo mismo, decir, che, después del primer año midámoslo por la pobreza. Entonces, bueno, esto es desleal porque hubo una pandemia. No, pero hubo una pandemia con una cuarentena muy mal manejada, o sea que podéis efectivamente medirlo por la pobreza, ¿no? El número de pobreza es espeluznante. O sea, la UCA dice 44, pero la verdad es que si pones las tarifas donde tienen que estar, le sacás
las ayudas sociales que fueron grandes, los sueldos que se están pagando a través de ATP todavía. En fin, ese número no es 44, es 55. O sea, poner la inflación que viene galopando y ese número va para arriba, no sé hasta dónde. Y medir la pobreza en términos de chicos pobres, que eso es lo que cuenta, ¿no? Pues la UCA llama eso deuda social argentina, hay que llamarlo hipoteca social argentina. Menos de 15 años, o sea, 3/4 parte de los chicos son pobres. ¿Ok? Entonces, medido por la pobreza. En un gobierno que define su prioridad como el combate a la pobreza. Y Macri hizo lo mismo. Todos en la Argentina definen su prioridad por el combate a la pobreza y fracasan una y otra vez. Entonces, ¿qué lectura puede hacer el gobierno? Bueno, fue un mal año, fue un mal gobierno. ¿Okay? Porque el error es siempre el mismo, ¿no? Acá hay una disonancia cognitiva, si vos querés. Es decir, tratemos de ver cómo hacemos hoy para aliviar el dolor de la pobreza y con las herramientas que todos los gobiernos usan, generar para el año que viene más pobreza. Y esto viene pasando hace 10, 20, 30, 40 años.